En el mundo del crimen, los asesinatos ocupan un puesto especial, y entre ellos, los asesinos en serie tienen un lugar estelar. Contrario a lo que se podría pensar, no son pocos. Solo en Estados Unidos están documentados más de 100 asesinos seriales, y pese a que todos cometieron horribles crímenes, hay algunos simplemente inolvidables. Por eso hoy, en Historias, Ted Bundy. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en el hogar Elizabeth Lunt para madres solteras en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Hijo de Eleanor Louise Cowell, de 22 años, y de un desconocido veterano de la Fuerza Aérea, aunque algunas versiones sostienen que fue fruto del abuso del padre de Eleanor. Sus primeros años de vida fueron en casa de sus abuelos, donde hicieron creer a todos, incluso a él, que Theodore, o Ted, como se le conocería, era hijo de sus abuelos y hermano de su madre. Con un inicio difícil en la vida, su infancia no sería mucho mejor. Su abuelo era un abusivo violento, y borracho maltrataba a su esposa, a los animales, y gustaba de las revistas para adultos. Posiblemente ahí fue cuando Ted comenzó a tener afición por este tipo de publicaciones. De hecho, años después, en su última entrevista antes de ser ejecutado, Ted Bundy afirmó que las revistas para adultos, y en especial aquellas más sádicas a las que se volvió adicto, fueron las que lo incitaron a realizar los terribles crímenes que marcarían su vida. Sin embargo, es posible que algo estuviera mal en Ted desde antes. Pues una mañana su tía, al despertar, se encontró rodeada de cuchillos y el pequeño Ted, de solo 3 años, la miraba sonriente al pie de la cama. Poco después, Ted y su madre se mudaron a Washington, donde Louise se casó con Johnny Culpeper Bundy, quien reconoció a Ted con su apellido y lo crió cariñosamente junto a los demás hijos de la pareja. Pese a todos los esfuerzos y al amor familiar, Ted nunca fue un niño normal. Era retraído, le costaba hablar, maltrataba animales y le gustaba asustar a otros chicos. Cuando Ted tenía 14 años, una niña vecina de 8 años, Anne Mary Burr, desapareció y nunca fue encontrada. Se especuló que Ted podría haber sido el responsable, pero eso nunca pudo ser probado. Durante su adolescencia estuvo involucrado en varios hurtos en casas y establecimientos comerciales, delitos menores. Se dice que espiaba por las ventanas de las casas de mujeres, pero nunca fue detenido. Al graduarse de la secundaria era un joven atractivo y simpático y asistió a varias universidades. Mientras estudiaba psicología conoció a Stephanie Brooks y ambos se enamoraron. La relación duró 2 años hasta que ella se graduó y terminó con Ted, ya que consideraba que no tenía objetivos claros en su vida. Esta ruptura marcaría la vida de Bundy, al punto de que la mayoría de sus víctimas tenían semejanzas físicas con Stephanie, que por cierto, también tenía el estilo de la madre de Ted. Bundy tuvo varios trabajos, pero ninguno resultó estable. Más tarde se matriculó para cursar Derecho en la Universidad de Washington. En un bar conoció a Elizabeth Klopfer, recién divorciada con una hija de 2 años, con quien mantuvo una relación durante casi 5 años, en los cuales al parecer tenía una vida normal. Pero después se conocería que en su tiempo libre había comenzado a matar. Según escribiría Elizabeth en un libro años después, cuando tenían relaciones, Ted le pedía que se quedara completamente quieta, como muerta. En 1973 se reencontró con Stephanie Brooks, con quien tuvo una relación de unos pocos meses, y esta vez fue Ted quien la dio por terminada. Stephanie no lo volvió a ver, afortunadamente, porque a partir de ese momento Ted Bundy desataría una terrible serie de asesinatos. En enero de 1974 atacó a Johnny Lenz, de 18 años, en su cuarto de la universidad. La joven fue encontrada al día siguiente. Sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. Días después se repitió en otro dormitorio universitario golpeando en la cabeza de Anne Healy, de 21 años, y la secuestró. No se volvió a saber de ella hasta un año después, cuando sus restos fueron encontrados en una zona montañosa cercana. Otras 8 mujeres desaparecieron en condiciones similares durante ese año. Luego, con más confianza, comenzó a buscar y capturar a sus víctimas a plena luz del día y en lugares públicos. Ted tenía un Volkswagen y a veces simulaba que su auto estaba averiado y solicitaba ayuda a jóvenes. En otras oportunidades se colocaba un cabestrillo en el brazo aparentando una fractura y cargaba varios libros. Los dejaba caer y, claro, le era difícil levantarlos, por lo que solicitaba ayuda a alguna joven que pasara por el lugar. Varias chicas comenzaron a desaparecer y la policía inició una investigación con personas que las habían visto. Varios de estos testigos describieron al mismo hombre con un Volkswagen accidentado y un brazo enyesado. Entre el 9 de febrero y finales de 1974, otras 8 jóvenes fueron reportadas como desaparecidas en circunstancias similares. Carol Valenzuela, de 20 años, su cadáver fue encontrado meses después, junto a otro no identificado.
Donna Manson, de 19 años, Susan Rancourt, de 18 años, Roberta Parks, de 20 años, iba a tomar café con unas amigas, pero nunca llegó. Brenda Ball, de 22 años, salió de un bar y la última vez que fue vista conversaba con un hombre con un cabestrillo. Georgian Hopkins, de 18 años, Janice Ott, de 23 años, y Denise Naslund. En ambos casos, las vieron hablando con un hombre que llevaba un brazo enyesado y tenía un Volkswagen. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados un mes después en un bosque cercano, junto a restos óseos de otra mujer no identificados. Retratos hablados del sospechoso comenzaron a ser difundidos. Con su descripción haciéndose pública, Ted Bundy se muda a Utah, donde se inscribe en la carrera de Derecho en la universidad. Comienzan las misteriosas desapariciones de chicas en la localidad y esta vez eran más jóvenes. Solo en el mes de octubre desaparecieron Nancy Wilcox, de 16 años, Rhonda Staveley, 21 años. Ted le ofreció llevarla mientras ella esperaba un autobús. En el trayecto detuvo el vehículo en un lugar apartado, la sacó del auto y la violó. Con un descuido, la chica escapó, pero no contó lo sucedido hasta 40 años después por vergüenza. Melissa Smith, su cadáver fue encontrado en un parque días después con signos de haber sido torturada y violada. Laura Aimee, 17 años. El cuerpo fue encontrado con señales de violación y un golpe en la cabeza. Las autoridades comenzaron a investigar y descubrieron casos similares en Washington. Ambas policías intercambiaron información y elaboraron nuevos retratos. Pero Bundy era especialista en cambiar su apariencia, dejando crecer el cabello o cortándolo, cambiando de peinado, dejándose la barba o afeitándola. Pero el 8 de noviembre de 1974, la suerte de Ted cambiaría por primera vez. Bundy se acercó a Carol DaRonch en un centro comercial fingiendo ser policía, diciéndole que habían intentado robar su auto. Carol lo acompañó al estacionamiento y después él la invitó a realizar la denuncia en la comisaría. Pese a que le pareció extraño que el auto de la policía fuera un Volkswagen, pensó que él sería un oficial de encubierto. A un cierto punto, Ted detuvo el vehículo y atacó a la chica. Sacó unas esposas y logró colocar una, pero Carol luchó con todas sus fuerzas y logró abrir la puerta del carro y escapar, deteniendo a otro conductor que pasaba, quien la llevó a la comisaría donde dio una descripción detallada de su atacante y su vehículo. Pero Ted no se iba a quedar con las ganas, y ese mismo día secuestra a Debbie Kent, de 17 años, de un estacionamiento escolar. Ted Bundy, sabiendo que una de sus víctimas había logrado escapar, vuelve a mudarse, esta vez a Colorado, donde el 15 de enero de 1975 secuestra y mata a Caril Campbell, de 23 años. Entre tanto, en Washington fueron encontrados los restos de Brenda Ball, Linda Healy, Susan Rancourt, Roberta Parks y Donna Mason, asesinadas el año anterior. Mientras, en Colorado seguían las desapariciones. Linda Cunningham, de 26 años, Denise Oliverson, de 25, Melanie Cooley, de 18 años, fue encontrada maniatada, golpeada y con una funda atada en la cabeza 8 días después de su desaparición. Y Shirley Robertson, de 24 años, su cadáver apareció en el pozo de una mina cercana. En esa época, su novia, Elizabeth Klopfer, facilitó una foto de Ted. Sin embargo, los testigos que afirmaban haberlo visto no pudieron reconocerlo con certeza y la investigación se iba enfriando. Pero en agosto de 1975, un policía detuvo a Ted porque su auto le pareció sospechoso. Al abrir el maletero encontraron una palanca de metal, esposas, cinta adhesiva, cuerdas, un picahielo y un pasamontañas. Fueron considerados elementos para realizar un robo. Ted fue detenido y por la posición de las esposas fue conectado con el intento de secuestro de Carol DaRonch. Fue sometido a una ronda de reconocimiento y Carol lo identificó sin ninguna duda. Fue llevado a juicio en febrero de 1976, bajo el cargo de secuestro agravado y condenado de 1 a 15 años de prisión. Pero en las pericias de su auto fueron encontrados cabellos que lo conectaron con el asesinato de Caril Campbell, por lo que fue juzgado nuevamente. En este segundo juicio, Ted despidió a su abogado y decidió representarse a sí mismo. En esa condición se le permitía acudir a una biblioteca de la corte y en una de esas visitas, el 7 de junio de 1977, mientras el guardia que lo custodiaba se fumaba un cigarrillo en la puerta de la biblioteca, Ted saltó por la ventana desde un segundo piso y escapó con solo una lesión en el tobillo. Fue recapturado 6 días después, en otro vehículo robado y regresado a prisión en una celda de máxima seguridad mientras esperaba el juicio. Unos meses después, y tras adelgazar unos 15 kilos, logró escapar por un hueco de iluminación en el techo, llegando a un espacio destinado a los guardias. Se cambió de ropa y salió por la puerta. Su fuga fue descubierta a la mañana siguiente. En los próximos meses
se trasladaría a Chicago y Florida, en donde ya era colocado por el FBI en la lista de los 10 fugitivos más buscados del país. Pero esto no le impidió continuar con su frenesí asesino, y en enero de 1978, en Tallahassee, se introdujo de noche en la casa de la fraternidad Chi Omega, donde hirió gravemente a Katie Kleiner y Karen Chandler, y asesinó a Margaret Bowman y Lisa Levy, a la que además violó. Ted robó un auto y huyó a Pensacola, donde en febrero secuestró, violó y asesinó a una niña de solo 12 años, Kimberly Lynch, cuyo cuerpo fue encontrado semanas después. Pero la suerte de Ted se acabó. Fue detenido por conducir otro Volkswagen robado. El vehículo había sido hurtado cerca de la fraternidad, por lo que se sospechó que Ted sería el autor del ataque a las chicas de la fraternidad, pero no había pruebas físicas, o eso pensaron. En esta ocasión, Ted Bundy cometió un error. Mordió a Lisa Levy con tal fuerza que dejó perfectamente marcados sus dientes en ella. Fueron tomadas impresiones de la dentadura de Bundy y correspondían completamente con las huellas dejadas en su víctima. Finalmente, había firmado su sentencia. Su juicio por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy comenzaron en octubre de 1978. Tenía un abogado, pero era Ted quien hablaba, confiado y sonriente, mientras sostenía su inocencia. Pero su sonrisa fue borrada cuando el odontólogo forense presentó pruebas irrefutables de la coincidencia de las marcas de dientes en Lisa Levy con la dentadura de Ted Bundy. Tras 6 horas y media de deliberación, el jurado encontró a Theodore Bundy culpable de todos los delitos. Ted no mostró ninguna emoción, apenas agachó su cabeza, luego de lo cual se condenó a muerte en la silla eléctrica. La sentencia se llevaría a cabo 9 años después, y durante ese tiempo Bundy fue enjuiciado y condenado a muerte también por el asesinato de Kimberly Lynch. Durante su tiempo a la espera de su ejecución, Ted fue interrogado por decenas de oficiales de justicia sobre varios asesinatos sin resolver, y se dice que en estas entrevistas reveló la localización de algunos de los cadáveres que no habían sido encontrados. Ted confesó 36 asesinatos y seguía hablando, tratando de alargar el tiempo para su ejecución. Finalmente, el 24 de enero de 1989, a los 42 años, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Lo declararon muerto a las 7:16 de la mañana, mientras a las puertas del penal un grupo de gente celebraba su ejecución y la prensa registraba el final de uno de los asesinos seriales más famosos de la historia de Estados Unidos. Ese hombre culto, guapo y encantador fue y sigue siendo objeto de estudio por psicólogos forenses, mientras se calcula que en realidad sus víctimas fueron más de 100. Aunque para muchos la religión es una fuente de paz, lo cierto es que la religión y las guerras han ido de la mano a lo largo de la historia de la humanidad. Pero no solo se trata de grandes guerras, como las cruzadas o los conflictos contemporáneos en el Medio Oriente. Muchas pequeñas guerras locales han tenido resultados devastadores. Por eso hoy, en Historias, el asedio de Waco. El punto culminante de esta historia tuvo lugar el 19 de abril de 1993. Pero vamos a ir más atrás para entender lo sucedido. Uno de los protagonistas de esta historia es Vernon Wayne Howell, nacido en Houston, Texas. Vernon nunca conoció a su padre, ya que abandonó a la madre de 15 años cuando el bebé apenas tenía 2 meses. Su historia no mejoró. Fue abandonado también por su madre después de convivir con un hombre violento y alcohólico, quedando al cuidado de su abuela materna. Vernon era un niño solitario, mal estudiante, aunque a los 11 años había memorizado completo el Nuevo Testamento, abandonó la secundaria y poco después se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de donde terminó expulsado. Cambió legalmente su nombre a David Koresh. Se unió a los Davidianos en el rancho de Monte Carmelo, en Waco, Texas. Un grupo religioso que surgiría de una historia complicada. Y un tiempo después, David Koresh se convierte en el líder del grupo autoproclamándose profeta y adueñándose por la fuerza de las instalaciones del movimiento. En 1986 se casa con Karen Doyle, de solo 14 años, y se dice que también tuvo una relación con Michelle, la hermana menor de Karen, de solo 12 años. Bajo la dirección de Koresh, su congregación celebraba distintos ritos bíblicos, cuyo punto final sería el Apocalipsis, en el que Koresh, inspirado por Dios, guiaría a su grupo de justos, que serían salvados y alcanzarían la vida eterna. Por eso pregonaba una vida frugal y sana, libre de alcohol, drogas e incluso cigarrillos.
Las normas de Koresh eran un poco más relajadas cuando se trataba de él mismo. Es así como proclamó que podía tener relaciones sexuales con cualquiera de las mujeres de su congregación, aunque los demás hombres debían permanecer célibes. Obviamente, David hacía uso de ese derecho cuando y con quien quisiera, sin importar que se tratase de menores de edad. Por otra parte, la instalación de Monte Carmelo se había convertido en un fuerte. Según el experto en sectas religiosas, Rick Ross, ex seguidores de Koresh, afirmaron que forzaba a su rebaño a poner a su disposición todo el dinero del que dispusieran. Además de la manutención, el dinero era usado para adquirir armas y con el tiempo la secta tenía un importante arsenal de armamento y municiones, que incluían rifles automáticos y semiautomáticos, algunos de los cuales habían sido modificados para convertirlos en ametralladoras. Se calcula que había gastado alrededor de $250.000 en armas. Si bien particularmente en Texas cualquiera puede tener armas, las automáticas requieren de un permiso especial. La justificación del armamento: estar preparados para cuando el mal atacara en el fin de los días. Lo cierto es que, al parecer, vecinos de Monte Carmelo denunciaron la presencia del enorme arsenal y el abuso de menores por parte de Koresh. La batalla de las autoridades contra la secta de los Davidianos tuvo dos asaltos. El primero fue el 28 de febrero de 1993 a las 9:45 de la mañana, cuando funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocida como ATF, intentó realizar un allanamiento atendiendo a las denuncias de armas ilegales y violación de menores de edad. Un funcionario de este organismo había sido infiltrado en la secta de Koresh 7 meses atrás, y la ATF había confirmado la tenencia de las armas, entre ellas AK-47, rifles semiautomáticos AR-15, más de 100 ametralladoras. Es así como ese domingo 28 de febrero, más de 70 funcionarios de la ATF intentaron un asalto por sorpresa, pero los miembros de la secta habían recibido información y los efectivos fueron recibidos a tiros. La refriega, que duró casi 2 horas, se detuvo gracias a negociaciones telefónicas con Koresh, dejando un saldo de 4 efectivos de la ATF muertos y 22 heridos. 5 miembros de la secta también resultaron muertos y algunos heridos, entre ellos Koresh, que recibió un tiro en una mano y otro en el abdomen. Nunca se supo quién disparó primero. Adicionalmente, unas 6 horas después del ataque, otro miembro de los Davidianos, Michael Schroeder, fue asesinado por agentes de la ATF cuando ingresaba al complejo. Los funcionarios alegaron que les había disparado, pero su esposo afirmó que solo estaba regresando del trabajo. Tras este terrible resultado de la ATF, el Buró Federal de Investigaciones FBI tomó el control de las siguientes acciones a finales de febrero de ese año. 2 equipos del FBI se apostaron a los alrededores de la enorme construcción de Monte Carmelo. Uno, encargado de las negociaciones con más de 20 especialistas en el tema, que procurarían que David Koresh dejara salir a los miembros de su secta y se entregara a las autoridades. El segundo era un equipo de asalto armado en caso de que las cosas salieran mal, y así fue al final. Ante las heridas de Koresh, las negociaciones se iniciaron con el segundo a bordo, Steve Schneider, a quien ofrecieron que Koresh pudiera dirigirse al público en la radio nacional con su mensaje a cambio de rendirse. En principio, David aceptó y pidió un grabador. La red cristiana de Radio de América puso al aire las palabras grabadas de Koresh, mientras los canales de televisión se preparaban para transmitir en vivo la rendición de todo el grupo al finalizar el mensaje. Pero David Koresh no cumplió. Afirmó que Dios le dijo que esperara y, por supuesto, todos los miembros de la congregación que se habían preparado para salir decidieron esperar con él. Tras 3 días de negociaciones infructuosas, el FBI puso presión colocando tanques alrededor del complejo de Monte Carmelo. Los negociadores estaban convencidos de que esta estrategia también endurecería la posición de Koresh, pero siguieron conversando y lograron que Koresh permitiera la salida de un grupo de niños del complejo. 16 menores de edad salieron sin sus padres. Unos días después, los miembros del grupo de Koresh enviaron un video donde dejaban claro que permanecían en el complejo por voluntad propia y que confiaban plenamente en su líder, a quien consideraban la segunda reencarnación de Jesucristo. La grabación culminaba con el propio David Koresh agradeciendo al FBI su trato y presentándoles a 14 de sus hijos que serían niños especiales, los hijos que Dios le había ordenado engendrar, algunos cuyas madres eran menores de 16 años. Pasaban los días y las negociaciones no surtían efecto, así que el lado que propugnaba por una estrategia más agresiva ganaba fuerza, pese a que los negociadores estaban convencidos de que ese no era el camino. Nuevamente los tanques comenzaron a rondar el complejo de Monte Carmelo, derrumbando las ideas pacíficas del equipo de negociadores y minando su credibilidad ante Koresh y su gente.
Al pasar de los días, fueron cortadas la electricidad y el agua de la casa. El complejo no tenía calefacción. En el exterior la temperatura estaba bajo cero y sus ocupantes eran constantemente sometidos a luces y ruidos que les impedían dormir, aunque los negociadores sabían que estas tácticas no darían resultado. Pese a la poca confianza de los negociadores, Koresh ordenó a 12 de sus seguidores que se entregaran. El lunes 19 de abril de 1993, tras 51 días de asedio, a las 5:30 de la mañana, los negociadores se comunican por teléfono con Koresh para anunciarle que han decidido asaltar el complejo y lo instan a que todos salgan pacíficamente. David no responde. Los tanques son movilizados y usados como arietes para derrumbar algunas paredes del complejo y abrir espacios para introducir gas lacrimógeno, con la esperanza de forzar una salida voluntaria por parte de los afectos de Koresh. Muchos de ellos tenían máscaras antigases, y los que no, entre ellos los niños, buscaron protegerse con paños mojados. Koresh ordenó que las mujeres y los niños se escondieran en una cámara cerrada en el sótano de la construcción, que en su gran mayoría era de madera. La respuesta de los davidianos fue disparar. Los agentes tenían la instrucción de no abrir fuego, por lo que siguieron insistiendo con el gas lacrimógeno y llamado por altavoces para que se entregaran. Hacia el mediodía se comienza a ver humo en la ala suroeste del complejo, y al poco tiempo comienzan a sobresalir llamas de la estructura. En minutos son visibles 3 focos distintos de fuego. Un fuerte viento de 50 km por hora hizo que las llamas se propagaran con rapidez, y en menos de una hora todo el complejo ardía fuera de control. Ante las llamas, 9 personas salieron del complejo. Los bomberos tardaron 45 minutos en llegar al sitio. Ya nada se podía hacer. En las posteriores investigaciones, tanto oficiales como independientes, quedó comprobado que los incendios fueron iniciados por los propios habitantes del complejo, aunque se especuló que podía haber sido producidos por la reacción de algunas bombas de aturdimiento que fueron lanzadas y que podían haber reaccionado con el gas lacrimógeno produciendo llamas. Sin embargo, algunos de los davidianos que salieron antes del complejo afirmaron que Koresh no se entregaría y que el tema del suicidio había sido discutido entre el grupo. El saldo final fue de 74 personas muertas, entre ellos 2 mujeres embarazadas y 21 niños. Cuando las autoridades pudieron entrar a los restos del complejo, encontraron la mayoría de los cuerpos calcinados, muchos de los cuales tenía tiros autoinfligidos, entre ellos el de David Koresh, e incluso se dijo que uno de los niños tenía una puñalada en el pecho. Los 12 de los davidianos que salieron poco antes del incendio fueron enjuiciados por ayudar a instigar el asesinato de oficiales federales, posesión y uso ilegal de armas de fuego. 8 de los acusados fueron condenados y 4 absueltos. En 2007, todos estaban en libertad. Se intentaron varios juicios contra distintas autoridades que tomaron parte en el asedio, pero ninguno prosperó. Hasta el día de hoy, la opinión pública estadounidense y varios especialistas tienen posiciones encontradas ante lo sucedido en Waco y de quién fue la culpa de este trágico final. Brian Zahn, jefe del grupo de negociadores, afirmaría: fue un desastre y actuamos directamente en él. No había buenas opciones. Estabas condenado si actuabas o también si no lo hacías. Quizás nunca se llegue a saber la verdad completa de lo sucedido en Monte Carmelo, pero lo que sí se sabe es que este incidente fue citado por Timothy McVeigh y Terry Nichols como razones para llevar adelante el atentado de la ciudad de Oklahoma, el 19 de abril de 1995, en el segundo aniversario del fin del asedio en Waco. Coulrofobia es el término que se da al miedo irracional a los payasos, que aunque siendo personajes infantiles hay quienes sienten pánico hacia ellos. Y es que no todos son simpáticos. En el cine hemos visto a personajes como Pennywise o el macabro payaso que atormentaba a Robbie en Poltergeist. Pero no solo hay payasos macabros en el cine, también han existido en la vida real. Por eso hoy, en Historias, Pogo, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Era el único varón de 3 hijos del matrimonio entre John Stanley Gacy y Marion Elaine. John Wayne tuvo una infancia difícil. Su padre era el típico machista abusivo, bebedor, que maltrataba a su madre y particularmente a él. Y es que John no era lo suficientemente masculino para su padre, que constantemente lo llamaba marica, estúpido o niño de mamá. Lo denigraba en público y golpeaba con frecuencia con una correa de cuero. Sin embargo, el pequeño John se esforzaba por agradar a su padre y obtener su aprobación.
Pero había algo en su interior que solo revelaría a su único amigo a los 12 años. Mientras jugaban en su cuarto, John le mostró a Barry Moskelly un conjunto de ropa interior de su madre que tenía escondidos en su habitación. Cuando Barry le preguntó por qué hacía eso, Johnny le dijo que se preguntaba cómo se vería vestido de mujer. Gacy tenía una excelente relación con su madre y hermanas, pero no era un buen alumno en la escuela. No encajaba con sus compañeros, su sobrepeso no ayudaba, y para empeorar las cosas, a los 9 años, el pequeño Johnny fue sexualmente abusado por un amigo de su padre. Por si fuera poco, a los 16 años comenzó a sufrir de desmayos y al ser examinado médicamente descubrieron un coágulo en su cerebro, aparentemente producto de un golpe que había recibido en la cabeza con un columpio a los 11 años. Lo cierto es que estos desmayos eran una limitante más para llevar una vida y relaciones juveniles normales. Pese a esto, ya en la adolescencia, parecía ya estar más adaptado y salió con varias chicas. Pero sus notas nunca mejoraron y cambió varias veces de colegio hasta que tiempo después logró graduarse en la Northwestern Business College de gerencia empresarial. Con 22 años se mudó a Springfield, Illinois, donde comenzó a trabajar como vendedor en una zapatería de la que llegaría a ser encargado. Ahí conoció a Marilyn Myers, con quien se casó en septiembre de ese año y un año después tuvo a su primer hijo. Entre tanto, un nuevo John Wayne surgió, súper sociable y hábil negociante. En el trabajo fue ascendido, entró a la Cámara de Comercio local, participó en organizaciones y obras sociales y políticas, se codeaba con el gobernador de Illinois y era un hombre públicamente reconocido. La familia de su esposa tenía varias tiendas de la cadena Kentucky Fried Chicken en Iowa y le pidieron a John que se hiciera cargo de una de ellas, por lo cual se mudó a esa localidad con la familia. Nuevamente penetró el entorno político, comercial y social de la localidad. Hacía grandes fiestas en su casa y comenzó a desarrollar una labor social creando un personaje de payaso que bautizó Pogo. Como Pogo el payaso, John visitaba albergues de menores y hospitales para llevar alegría a los niños. Y según diría años después, era algo que realmente disfrutaba. Era un excelente padre y llegó a ser nombrado Hombre del Año en la Cámara de Comercio, donde ejercía funciones como captador de nuevas membresías. En 1967 nace la segunda hija de John. Su vida parecía perfecta, pero había algo que nadie sabía. John Wayne Gacy tenía un apetito insaciable por los chicos jóvenes. Sin embargo, la primera denuncia de este tipo fue hecha por un empleado de la franquicia de comida de nombre Mark Miller, quien lo acusó de presionarlo para tener relaciones con él. Gacy negó los cargos y la acusación no avanzó. Pero unos meses después, John contrató a otro joven de apellido Anderson para que le diera una golpiza a Miller. Anderson fue capturado por la policía y delató a John como su empleador. Esto dio peso a la acusación de Miller y John fue enjuiciado. Otras versiones sostienen que cuando aún vivía en Iowa, John invitó a su casa a Donald Burgess, hijo de un conocido político del estado. Lo llevó al sótano de su casa, donde le mostró películas sexuales, lo embriagó y obligó a practicarle sexo oral. Al terminar, le dio $15 y le dijo que tenía amigos entre la mafia de Chicago, por lo que era mejor que no dijera nada de lo sucedido. Donald guardó silencio por mucho tiempo, pero en 1968 le contó todo a sus padres. John Gacy fue detenido mientras sostenía que la acusación era falsa. Además, durante las investigaciones aparecieron otros jóvenes que también aseguraban haber sido abusados y torturados por John con el mismo método. Lo cierto es que John Wayne Gacy fue enjuiciado y condenado a 10 años de prisión. Maureen se divorció de él, se mudó con sus hijos y nunca más volvieron a verlo. Pero una vez más el encanto de John lo ayudaría. Pronto ganó la simpatía de todos en el penal. Fue asignado como jefe de cocina, donde hasta fue entrevistado por un canal de televisión y cantaba en la coral de la cárcel. And you're a man of some authority here. What is your title? Well, I'm first cook. El buen comportamiento de John y su hábil desempeño social lograron que solo estuviera preso 18 meses, después de los cuales salió en libertad condicional. Una vez libre regresó a Illinois, donde sus antecedentes penales eran desconocidos. Se instaló nuevamente a vivir en casa de su madre en Chicago, comenzó a trabajar como chef en un restaurante y al tiempo compró una casa a donde se mudó con su madre. Reinició su vida social, su servicio comunitario como payaso y retomó los contactos políticos con el Partido Demócrata. Nuevamente su prestigio subía al punto de que durante un evento público se tomó una foto con la entonces primera dama del país, Rosalynn Carter. Pero pronto Gacy retomaría su verdadera pasión. Recorrería las calles y estaciones de ómnibus buscando jóvenes necesitados. Él gentilmente se ofrecía a ayudarlos para después convertirlos en víctimas de torturas, abusos sexuales y muerte. Se reporta que en 1972 recogió a Tim McCoy, de 16 años, lo llevó a su casa, tuvo relaciones con él y después lo acuchilló y enterró en el lugar. En entrevistas posteriores con psiquiatras, John afirmó que ver la sangre salir del pecho de su víctima lo excitó. Todo cambió, ya no podría detenerse.
Por aquella época reencontró a una antigua compañera de clases, Carol Hoff. Ella estaba divorciada y tenía 2 hijas. La relación prosperó y terminaron casándose. Se dice que John Wayne le confesó a Carol que era bisexual y ella, aunque no con muchos ánimos, lo había aceptado. Carol se mudó a su casa y la madre de John regresó a la suya. Pronto creó su propia empresa, una compañía de mantenimiento y decoración de viviendas, PDM Contractors, y en 1975 seguía su actividad predadora. La mayoría de sus empleados eran jóvenes. La excusa era ahorrar costos, y uno de ellos fue su presa. Gacy invitó a John Butkovich, de apenas 16 años, para que fuera a su casa. Una vez ahí, lo engañó con el pretexto de hacerle un truco de magia y lo esposó a la cama. Con eso el destino del chico estaba sellado. El joven fue abusado, sexualmente torturado y ahorcado, luego de lo cual enterró el cadáver bajo el piso del sótano. En los meses siguientes continuaría su macabra actividad en las noches, mientras mantenía su imagen de empresario y de Pogo el payaso, entreteniendo a niños en asilos, hospitales y las fiestas que ofrecía en su casa. Con tanta actividad no tenía tiempo para su esposa y sus necesidades, por lo cual en 1976 ella planteó el divorcio, alegando que no tenían relaciones sexuales y él se entretenía viendo revistas de adultos con contenido homosexual. Lejos de ser una tragedia, esta fue una carta blanca para desarrollar sus crímenes con total libertad. Pero se estaba cansando de cavar tumbas, así que le pidió a uno de sus empleados que fuera a su casa y excavara en el piso del sótano en partes determinadas, claro, aquellas en las que aún no había cadáveres. A un cierto punto trató de atacarlo, pero esta víctima luchó y logró salvarse. En los siguientes casi 2 años, John Wayne Gacy asesinaría a decenas de jóvenes, pero todos cometen un error en algún momento. John decidió un día capturar al hijo del dueño de una farmacia que con su empresa había remodelado, a quien le ofreció trabajo y lo citó en su casa. El joven de 15 años, de nombre Robert Piest, acudió a la cita, pero avisó a sus padres a dónde iría. Sería su última víctima. Cuando Piest no regresó a casa, sus padres colocaron la denuncia de su desaparición en la policía y dijeron a dónde había ido. La policía acudió a casa de Gacy para interrogarlo, pero no los dejó pasar alegando que estaba ocupado y que él iría a la comisaría. Así lo hizo y por supuesto negó haber visto al chico Piest. No había pruebas, así que lo dejaron ir. Pero en los últimos meses las autoridades habían recibido muchas denuncias de desapariciones de jóvenes en la zona e incluso las declaraciones de Jeffrey Rignall, de 26 años, que afirmó que fue atacado por John Wayne con un trapo empapado en cloroformo. Cuando despertó, estaba en casa de Gacy, esposado y rodeado de varios consoladores. Semiconsciente, fue torturado y sodomizado por varias horas y perdió el conocimiento. Cuando despertó nuevamente estaba en un campo en medio de la nieve muy maltratado. Rignall hizo la denuncia e incluso identificó a Gacy en una foto. John fue investigado, pero increíblemente quedó en libertad. Con todo esto, la policía hurgó en los antecedentes de Gacy y descubrieron su condena por abuso de varios años atrás. Con esto en mano se obtuvo una orden de cateo en su casa. Si bien en esa primera visita no encontraron cadáveres, sí decomisaron varios objetos como anillos, relojes, esposas, marihuana, varios permisos de conducir que no eran suyos, consoladores, agujas hipodérmicas y otros. Cuando cotejaron los objetos, se dieron cuenta de que estaban relacionados con varios de los jóvenes desaparecidos. Así que lograron una segunda orden para revisar la casa de Gacy y en esta oportunidad el olor a putrefacción, que había sido excusado con problemas en las cloacas, guió a los efectivos policiales hasta el sótano y ordenaron excavar. John Wayne sabía que estaba perdido, así que voluntariamente decidió confesar e indicar dónde estaban enterrados los cadáveres. The number of bodies found today are 6, bringing the total to 21. Al finalizar la búsqueda, encontraron un total de 28 cuerpos enterrados en distintos sitios de la casa, la mayoría en el sótano, y John dijo que otros 5 cuerpos los había arrojado al cercano río Des Plaines, de donde fueron recuperados. La excavación para sacar los cadáveres duró varias semanas. Se hizo un trabajo que parecía arqueológico para no dañar los restos de manera que pudieran ser identificados. Las víctimas tenían entre 14 y 21 años y 8 de ellas nunca pudieron ser reconocidas. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio contra John Wayne Gacy. El primer argumento de la defensa, como era de esperarse, desorden mental. Pero tras ser examinado por especialistas, los mismos llegaron a la conclusión de que Gacy no estaba loco. Se intentó alegar que padecía de lapsos intermitentes de locura, y hasta llegaron a decir que las muertes habían sido accidentales por asfixia erótica. Uno por uno los alegatos fueron desmontados, y lo más importante es que desde el principio Gacy había confesado. El 13 de marzo, a poco más de un mes del juicio, John Wayne Gacy fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue trasladado al Centro Correccional Menard, donde pasaría 14 años para ser ejecutado.
Pero Gacy no estaba dispuesto a ser olvidado y comenzó a desarrollar aptitudes artísticas. Pintó varios cuadros de payasos, en ocasiones acompañados de otros personajes como Blancanieves o el cantante punk J.J. Allen, que lo visitó en la cárcel y con quien mantendría correspondencia. Algunos de los cuadros fueron adquiridos por otros músicos y usados como carátulas de sus discos, y varios fueron subastados tras la muerte de Gacy. Por cierto, en estas subastas varias de sus obras fueron adquiridas por familiares de sus víctimas, quienes después hicieron un acto quemando las pinturas en una gran hoguera. En 1994 fue llevado a la penitenciaría de Statesville, donde el 10 de mayo sería ejecutado. Pasó sus horas finales en compañía de su hermana Karen, mientras a las puertas del penal cientos de personas celebraran a la espera de su muerte. A sus 52 años, John Wayne Gacy, antes de morir, no mostró ningún remordimiento, y en sus últimas palabras sembró una duda. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. ¿Había más? ¿Qué llevó a John Gacy, un hombre en apariencia normal, a convertirse en un asesino serial despiadado? Muchas teorías se han tejido: el maltrato infantil sufrido a manos de su padre, el constante deseo de encubrir su homosexualidad, cosa que jamás aceptó, el golpe en la cabeza, o que tenía la estructura emocional de un niño, como afirmaba la doctora Morrison, que lo entrevistó varias veces. La verdad es que la conducta de John no encaja en ningún perfil psicológico de un asesino en serie y sigue siendo objeto de estudio en las escuelas de psicología forense. Por cierto, se dice que en 1998, durante unos trabajos realizados en su antigua casa, en el área del estacionamiento fueron encontrados más cadáveres. Cuando hablamos de un relato que tiene algunas partes de verdad y otras ficticias, exageradas, distorsionadas o sobrenaturales, podemos estar hablando de una creencia o una leyenda urbana. Algunos de estos relatos se han repetido tantas veces que, por falsos que sean, muchas personas están convencidas de que son ciertos, que los han verificado, y hay quienes incluso aseguran haberlos visto o vivido. Por eso hoy, en Historias, la verdad de Walt Disney congelado. Walter Elias Disney nació en Chicago, Illinois, el 5 de diciembre de 1901. Era el cuarto de 5 hijos de Elias y Flora Disney. Desde joven se interesó en el dibujo y a los 18 años trabajaba como ilustrador comercial. Ese fue el comienzo de quien años después se transformó en pionero y líder de la industria de la animación audiovisual y aún ostenta el récord de 59 nominaciones y 22 premios Oscar ganados. Siempre fue innovador, estuvo a la vanguardia, se interesaba y probaba nuevas tecnologías y su mente parecía no tener fin a la hora de crear e innovar. Pero Walt Disney tenía algo muy malo, que no era ampliamente conocido por el público. Era un fumador compulsivo. Se inició durante la adolescencia y siguió fumando cigarrillos sin filtro toda su vida. Es así como en noviembre de 1966 comenzó a tener dolores de espalda y fue al médico. Se le realizaron exámenes y le fue detectado un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo. Fue sometido a una operación, aunque otros dicen que fue un tratamiento de radiación con cobalto. Pero lo cierto es que unos días después fue ingresado en el Hospital Saint Joseph de Burbank, donde el 15 de diciembre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Acababa de cumplir 65 años. Por disposición de su familia, el cuerpo de Walt Disney fue cremado 2 días después y sus cenizas reposan en el panteón familiar del cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en California. Esta es la verdad. Pero, ¿de dónde sale la historia de que Disney fue congelado? Bueno, muchos factores pueden haber incluido en el surgimiento de esta leyenda urbana. Por una parte, no se conoció que Walter sufría de cáncer. La información no fue difundida a la prensa. De hecho, para su cumpleaños, Disney recibió a la prensa en el hospital, asegurando que solo se estaba realizando exámenes rutinarios. Es posible que esto se haya hecho para mantener tranquilos a los mercados bursátiles, ya que Disney, como empresa, constituía un considerable imperio que además estaba en pleno desarrollo de proyectos, como el Parque de Disney de Florida. Es por eso que cuando apenas un par de semanas después se conoció de su deceso, el hecho resultaba increíble. Luego, cuando se esperaban unos históricos funerales, dada la dimensión del personaje, su esposa Lillian y sus hijas Diana y Sharon dispusieron que los actos fúnebres se realizaran en la más estricta intimidad de la familia. No hubo capilla ardiente ni desfiles de gente famosa. Muy pocas personas pudieron ver el cadáver del genio de la animación.
Para completar el panorama, la familia pidió que no fueran enviadas flores o coronas al cementerio y que en su lugar ese dinero fuera donado al Instituto de las Artes de California, fundada por Walt Disney. A todo esto se suma que por aquellos años surgían con fuerza las clínicas de criogenización, y aunque nunca existió registro de que Walt Disney hubiese manifestado interés o deseos de ser congelado, 7 años después de su muerte, Bob Nelson, presidente en aquel momento de la ya desaparecida Sociedad Criogénica de California, afirmó en una entrevista para Los Angeles Times lo siguiente: Walt Disney quería ser congelado. De hecho, mucha gente cree que su cuerpo está congelado en el sótano de su casa. La verdad es que Walt perdió la oportunidad por poco. Nunca lo especificó por escrito y cuando murió, su familia decidió incinerarlo. Yo personalmente he visto sus cenizas. Están en Forest Love. 2 semanas después de su muerte, congelamos al primer ser humano. La ecuación hasta ese punto es sencilla para que el imaginario colectivo hiciera sus conclusiones. El extremo secretismo de la enfermedad, del sepelio, las solicitudes de donaciones que ayudarían a pagar la criogénesis y Bob Nelson diciendo que Walt estaba en el sótano de su casa congelado, que seguramente fue lo que la mayoría de la gente recordó, fueron el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de la leyenda de la congelación de Walt Disney a la espera de que se descubra la cura del cáncer. Para completar, Salvador Dalí, amigo de Walt Disney, llegó a afirmar que este había sido congelado. Diana, hija de Walt, salió al paso a estos rumores afirmando: es absolutamente falso que mi papá deseaba ser congelado. Dudo, sinceramente, que él alguna vez haya oído hablar de la criogénesis. Pero, sin lugar a dudas, es más lindo pensar que un genio como Disney, que siempre estuvo a la punta de la tecnología, con fama, fortuna y poder, puede resucitar en cualquier momento y seguir llenando al mundo con su magia, que aceptar que en realidad falleció. ¿A quién no le gusta una buena película de robo de bancos? Clásicos del cine como Bonnie and Clyde, Hit, The Town o la famosísima serie La Casa de Papel han cautivado a millones de espectadores a lo largo de la historia. Pero como dicen a veces, la realidad supera la ficción. Por eso hoy, en Historias, el asalto al Bank of America de 1997. El escenario en este caso fue la sucursal del Bank of America en North Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Los protagonistas, Larry Phillips Jr. y Emil Matasaranu. Larry nació en California y desde su entrada al mundo no tuvo una vida normal. Sus padres, Larry Eugene Phillips y Dorothy Clay, eran una pareja que combinaba el robo y la prostitución. Al crecer, tras unos robos menores, Larry incursionó en el fraude inmobiliario. Fue descubierto, pero dejado en libertad por falta de pruebas. Larry era aficionado al fisicoculturismo, por lo que durante un tiempo se inscribió en el famoso Gold Gym en Rose Street, Venice Beach, donde conoció a quien después sería su pareja criminal. Se trataba de Emil Matasaranu, nacido en Rumania, cuya familia se mudó a Estados Unidos en 1974. Emil fue víctima del bullying en la escuela por su acento y sobrepeso. Sus padres se divorciaron y él comenzó a desarrollar problemas de ira y afición por las armas. Quizás buscando controlar sus problemas de peso, Matasaranu también acudió al fisicoculturismo, y desde que conoció a Larry se hicieron amigos. Pronto comenzaron una vida de transgresiones juntos. El primer delito de conjunto del que existe registro fue el robo de un camión blindado del First Bank en Littleton, Colorado, en 1993. Unos días después, mientras conducían un auto alquilado, son detenidos por exceso de velocidad. Se les ordenó bajar del vehículo y al revisarlos, les encontraron armas. Fueron detenidos y el auto registrado. Encontraron rifles, pistolas y más de 2.000 cartuchos de municiones con cargadores de gran capacidad. Además, tenían bombas de humo, explosivos caseros, chalecos antibalas, 2 escáneres de radio, disfraces, cronómetro, 3 placas de automóviles diferentes y $1.620. Sin embargo, Phillips fue condenado a 3 meses de prisión y Emil a 72 días, además de 36 días de libertad condicional para ambos. Al cumplir sus sentencias, un juez ordenó devolverles su arsenal. En 1995, Larry y Emil roban un camión blindado que abren a tiros de armas automáticas, dejando a un guardia muerto y al conductor herido. Es en 1996 cuando la pareja criminal escala, asaltando el Bank of America en Van Nuys, Los Ángeles, llevándose $755.000 en 8 minutos. Casi un mes después, repiten el plan en otra sucursal del mismo banco y escapan con más de $790.000, aunque pensaban sacar 2 millones, dejando 2 cajeros heridos.
A partir de ese momento la policía los catalogó como bandidos de alta incidencia y pronto demostrarían lo peligrosos que eran. Nuevamente el objetivo sería una sucursal del Bank of America, esta vez en North Hollywood. El día elegido, viernes 28 de febrero de 1997. Era día de cobro de los trabajadores de nómina locales, por lo que Larry y Emil calculaban que habría unos $800.000 en la bóveda del banco. Los delincuentes de 26 años estaban más que preparados. Contaban con protección personal que habían fabricado ellos mismos, con chalecos antibalas reforzados con placas de metal, y Phillips incluso tenía protegidas las piernas y la ingle con los mismos materiales. Matazarano no cubrió sus piernas pues era un hombre grande y de gran peso. Agregar esa carga de metal le haría difícil moverse. Como armamento llevaban 5 fusiles semiautomáticos tipo AK-47, HIK-91 y Bushmaster XM-15, modificados para disparar de forma completamente automática. Adicionalmente portaban 2 pistolas Beretta 9 mm y un revólver calibre 38. Se calcula que llevaban unas 3.300 balas, en cargadores de tambor con capacidad para 75 cartuchos. Y por último, se sabe que ambos consumieron fenobarbital antes del atraco. Llegaron al estacionamiento de la sucursal bancaria alrededor de las 9:15 de la mañana. Sincronizaron sus relojes, disponían de 8 minutos, que era el tiempo que habían estimado para la respuesta policial. Se colocaron sus pasamontañas y procedieron con el plan. Pero la casualidad les jugó en contra. Mientras entraban a la sucursal fueron vistos por efectivos que se desplazaban en una patrulla por la zona y que de inmediato dieron aviso del inminente robo al banco. Hay otras versiones que afirman que los patrulleros no los vieron entrar, sino que escucharon la lluvia de disparos iniciales. Sin saber que ya habían sido descubiertos, Larry y Emil entraron al banco y al grito de «Este es un asalto, todos al piso», Matazarano comenzó a disparar contra el techo de la entidad bancaria, obligando a unas 30 personas que estaban presentes a colocarse boca abajo en el suelo. Se calcula que hubo más de 100 disparos en esa entrada. Emil incluso golpeó en la cabeza a una señora de 79 años, que quizá no obedeció con la rapidez que él quería. Con la gente en el área de atención controlada, Phillips comenzó a disparar contra la puerta y vidrios de seguridad que protegían la zona de los cajeros, oficina y la bóveda. Los materiales de seguridad no fueron suficientes para resistir las contiguas descargas de su fusil y terminaron cediendo. Larry entró al área y obligó al subgerente a darle acceso a la bóveda. Pese a que el empleado obedeció, Larry lo golpeó en la cabeza con la culata de su arma, causándole una herida. Después, lo obligó a colocar todo el efectivo en una bolsa que llevaba. El subgerente obedeció, pero incluyendo en la carga unos paquetes de dinero con tinta especialmente diseñados para estallar si son sacados de la entidad, inutilizando todo el efectivo. Para su sorpresa, el dinero era menos de lo que esperaba, $303.305. Eso enfureció a Larry, que insistía en que debía haber más dinero, pero el subgerente le explicó que por seguridad habían reducido las remesas y lo demás llegaría más tarde. El tiempo se les terminaba, pero la frustración de Phillips era tal que infructuosamente disparó contra el depósito de dinero del cajero. El tiempo se había agotado, y por insistencia de Emil, Larry se dio por vencido. Procedió a encerrar toda la gente en el área de la bóveda y salió por la puerta del banco. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaban rodeados por patrullas y funcionarios policiales que habían llegado mientras ellos estaban dentro del banco. Más tarde se sabría que más de 300 oficiales de policía fueron llamados para el robo, aunque solo unos 35 estuvieron directamente involucrados en el posterior tiroteo. Los oficiales pensaron que al salir los ladrones se darían cuenta de que estaban rodeados y quizás ofrecerían alguna resistencia, pero se rendirían. Sin embargo, para sorpresa de todos, Phillips empuñó su fusil y abrió fuego contra todos los presentes. La primera víctima herida fue el policía Dick Haynes. El ataque en solitario de Larry se prolongó varios minutos, mientras Emil seguía dentro del banco. Larry volvió a entrar al banco y momentos después ambos saldrían empuñando sus armas y cargando con el bolso del dinero, con el objetivo de llegar hasta su auto y escapar. Pero pocos minutos después estallaron los paquetes de tinta. Sin lugar a dudas, darse cuenta de que habían perdido el fruto de su robo enfureció a los delincuentes, que a partir de ese momento desataron un verdadero infierno. Helicópteros de los organismos de seguridad y de los medios de comunicación ya sobrevolaban el área registrando lo que sucedía y también fueron atacados por los tiradores. En ese momento, la policía estaba armada con pistolas estándar Beretta 9 mm y revólveres calibre 38, y pronto se dieron cuenta de que sus balas eran completamente inútiles ante la protección que llevaban los delincuentes, mientras que el armamento de la pareja lograba atravesar hasta las patrullas policiales.
Durante aproximadamente 8 minutos, Larry y Emil dispararon, hiriendo a varios policías y civiles que accidentalmente estaban en la zona. Algunas balas de la policía lograron impactar a los delincuentes en los brazos y en las piernas, pero ambos seguían el brutal ataque como si nada. Phillips y Matasaranú lograron llegar hasta su vehículo. Emil entró en el puesto del conductor del sedán blanco, pero Larry se mantuvo afuera disparando y cubriéndose con el vehículo. Así, lograron salir del estacionamiento y siguieron desplazándose lentamente con una calle aledaña, seguidos por la policía. Sin embargo, minutos después, Phillips abandonó la protección del vehículo y tomó otra vía. La policía seguía tras él y el grupo SWAT estaba a minutos de llegar. En cierto momento su fusil se encasquilló. Estaba prácticamente rodeado, así que sacó un Beretta y continuó el enfrentamiento. Pero un policía logró herirlo en la mano y, estando abiertamente enfrentado a los efectivos, se dio cuenta de que estaba perdido. Colocó el arma contra su cabeza y se dio un tiro prácticamente al mismo tiempo que era alcanzado por un disparo de la policía en el cuello. Murió casi de inmediato. Entretanto, Emil seguía tratando de avanzar, pero el auto tenía problemas con la cantidad de balas que había recibido, así que vagó durante rato tratando de detener otro vehículo para robarlo y escapar, hasta que le disparó a una camioneta y su conductor paró y escapó para salvar su vida. Matasaranú acercó su auto, sacó varias de sus armas y las metió en la camioneta y trató de encenderla, pero no sabía que ese modelo viejo, además de la llave del encendido, requería de activar una palanca en el tablero. Instantes después, llegaron los efectivos de SWAT y nuevamente Emil les hizo frente, resguardándose detrás de su sedán blanco. Los efectivos policiales tomaron posición para disparar por debajo de los vehículos e impactaron 29 veces en las piernas de Emil, quien cayó al suelo y alzó las manos en señal de rendición. Emil terminaría muerto en el sitio desangrado y por un paro cardiorrespiratorio. Ese fue el final de cerca de 40 minutos de terror que dejaron 11 efectivos policiales y 7 civiles heridos y múltiples estragos en el banco y sus alrededores, así como varias patrullas y vehículos particulares destrozados. Varias discusiones se generaron a partir de este suceso. Por una parte, la capacidad de ciudadanos civiles de poseer armamento de guerra y municiones antiblindajes. Por otra, la obvia desventaja de los organismos policiales para hacer frente a estos hechos con pistolas y revólveres regulares. Adicionalmente, la familia de Matasaranú interpuso una demanda, ya que la ambulancia que debía llegar para atender a Emil tardó más de 1 hora en llegar al lugar, tiempo durante el cual el joven murió. Sin embargo, el juicio terminó siendo anulado, ya que el jurado no pudo llegar a un veredicto y la familia desistió de la demanda. También fue criticado el hecho de que tras su primera detención le fueran devueltas las armas. Además de la experiencia adquirida, a partir de ese momento la policía fue dotada con armamento más contundente, como fusiles semiautomáticos AR-15 y M16. El asalto a la sucursal del Bank of America ha pasado a la historia como el mayor enfrentamiento armado de un cuerpo policial en Estados Unidos. Más de 2.000 balas fueron disparadas, y en 2004 fue reconstruido en la película 44 Minutes de North Hollywood Shootout. Además, para los apasionados de los crímenes, en el Museo del Departamento de Policía de Los Ángeles hay una exhibición tamaño natural de los delincuentes y el armamento usado en el asalto. Alrededor del planeta existen 442 reactores nucleares que abastecen de forma económica buena parte de la energía eléctrica que se consume en los países que los poseen. Pero el 26 de abril de 1986, el mundo fue testigo de los peligros que ese ahorro encierra. Por eso hoy, en Historias, el accidente nuclear de Chernóbil. La central eléctrica nuclear Memorial Vladimir Ilich Lenin, mejor conocida como Central Nuclear de Chernóbil, era la tercera levantada en la entonces Unión Soviética para la época y fue construida entre 1972 y 1986, cuando el accidente puso fin a las expansiones planificadas. En un momento en que todo el planeta existían 13 reactores nucleares, Chernóbil tenía 4 de ellos, cada uno capaz de producir 1000 megavatios de energía eléctrica, lo que la convertía en la central nuclear más potente del mundo, y estaban construyendo 2 reactores más al momento de la tragedia. La central nuclear de Chernóbil está ubicada al norte de Ucrania, que en aquel momento pertenecía a la Unión Soviética, y a solo 3 kilómetros estaba la ciudad de Pripyat, construida básicamente para albergar a los trabajadores de la planta y era considerada la ciudad del futuro. Pero, ¿qué pasó en Chernóbil? Para el 25 de agosto de 1986 fue planificada una prueba para saber cuánto tiempo continuaría generando electricidad la turbina de vapor, si se perdía el suministro de energía eléctrica del reactor. El personal de turno diurno había recibido las instrucciones y estaba completamente al tanto de los procedimientos que debían realizar.
para los cuales era necesario hacer una reducción programada de producción de energía. Sin embargo, apenas en los inicios de la prueba, otra planta eléctrica de la zona quedó fuera de línea, por lo cual le solicitaron a Chernóbil que suspendiera su reducción de energía programada, a fin de poder satisfacer la demanda eléctrica de la ciudad en horas de la tarde-noche. Pese al retraso, algunos preparativos siguieron adelante, entre ellos la desactivación del sistema de enfriamiento de emergencia del núcleo. Poco después de las 11 de la noche, la central nuclear fue notificada de que podía continuar con la prueba, pero para ese momento el turno diurno ya se había retirado y el vespertino estaba a punto de salir, por lo que la responsabilidad de la prueba quedó en manos del turno de la noche. El ensayo implicaba una reducción de la potencia del reactor 4 que debía llegar a 700 y 1000 megavatios, y eso se logró minutos después de las 12 de la noche. Pero por una serie de reacciones químicas, la potencia siguió bajando sin control. A partir de ese momento, se iniciaron una serie de maniobras sumamente complicadas. Se dispararon distintas señales de emergencias mientras el personal realizaba las maniobras, algunas de ellas erróneas y otras que produjeron resultados no esperados, todo lo cual generó que el reactor 4 se volviera extremadamente inestable. Para colmo, contraviniendo el reglamento de seguridad nuclear de la Unión Soviética, el sistema automático de apagado había sido inhabilitado y para cuando fue activado manualmente, la acción generó un aumento de potencia de unas 10 veces la producción normal del reactor, lo que desencadenó la explosión de la 1:24 de la madrugada del 26 de agosto. El estallido hizo volar la tapa de 200.000 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta que alcanzó los 2.500 grados centígrados y la espectacular emisión de humo radioactivo hacia la atmósfera que se mantuvo durante 10 días. La cantidad de productos radiactivos expulsados fue el equivalente a 500 bombas atómicas, como la lanzada sobre Hiroshima en 1945. En minutos llegaron los bomberos militares de la central, gracias a cuyo heroico esfuerzo se logró evitar que el incendio se propagara al reactor 3, sobre el cual cayeron restos de la construcción de los techos del edificio del reactor 4 y el de turbinas que contenían bitumen, un material muy combustible que estaba prohibido por las regulaciones de seguridad. El grupo de 28 bomberos puso su vida para evitar la expansión de las llamas. 6 de ellos murieron casi de inmediato y los otros 22 a los pocos días, por la exposición a la radiación. El jefe de turno del reactor 3 quiso apagarlo, pero el ingeniero en jefe se lo prohibió. En lugar de esto, se dotó al personal de máscaras de gas y pastillas de yoduro de potasio para contrarrestar la radiación. Aunque a las 5 de la mañana el propio ingeniero en jefe decidió apagar el reactor 3. Los reactores 1 y 2 ya habían sido apagados horas antes. En las zonas más afectadas, los niveles de radiación fueron 200 veces más altos a los volúmenes considerados letales, por lo que los trabajadores que no tenían la protección adecuada recibieron niveles mortales de radiación en un minuto. El jefe a cargo permaneció con el personal de turno hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor sin el equipo de protección adecuado. En las siguientes 3 semanas, todos murieron por envenenamiento con radiación. Cuadrillas de los llamados liquidadores fueron activadas. Estos equipos estaban formados por bomberos, obreros, tropas terrestres y aéreas, ingenieros científicos y otros especialistas. Los liquidadores que fueron asignados a intentar limpiar el techo del reactor 4 llevaron la peor parte. Usaban palas que debían desechar rápidamente pues quedaban altamente contaminadas con radiación. Estos liquidadores usaron trajes protegidos con una capa de plomo de 3 centímetros de espesor y podían permanecer en el sitio apenas 90 segundos para limpiar escombros y lanzarlos nuevamente hacia el núcleo del reactor con el objetivo de taparlo. Pese al breve tiempo de exposición, cuando el liquidador salía del lugar no podía volver a entrar. Muchos de estos trabajadores no sabían el verdadero riesgo que corrían y gran cantidad murió tiempo después como consecuencia de ese trabajo. Varios helicópteros militares fueron empleados para arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales que pensaban serviría para apagar el fuego y contener la emisión de radiación. Se realizaron 1.800 vuelos, en los que se lanzaron unas 5.000 toneladas de la mezcla, pero más tarde se comprobó que esa acción, lejos de resolver el problema, terminó de destruir el blindaje original del reactor, contribuyendo a la liberación de materiales radioactivos. Con la participación de jóvenes reservistas, también se intentó construir un túnel por debajo de la zona de la tragedia para inyectar refrigerante en el reactor. La inyección nunca se hizo, sino que el túnel fue rellenado con hormigón para consolidar el terreno, evitar su derrumbe e impedir que el núcleo se hundiera hasta los depósitos de agua y los contaminara. Este trabajo tomó poco más de un mes.
Al principio, las autoridades soviéticas trataron de tapar lo sucedido en la central nuclear de Chernóbil, pero el suceso fue demasiado grande y peligroso para hacerlo. Sin embargo, en la televisión de ese país no se habló del tema hasta 18 días más tarde. 36 horas después del accidente, se procedió a la evacuación de la población de Pripyat. Todos pensaron que en algún momento podrían regresar a sus hogares, pero eso nunca sucedió. De hecho, todos los pobladores en un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta fueron evacuados. Sin embargo, para ese momento ya había alrededor de 1000 personas afectadas por la radiación. En los siguientes días serían evacuadas más de 300.000 personas, liberando una zona de 150 kilómetros alrededor de la central nuclear, y aún en la actualidad, la zona de absoluta exclusión es de 30 kilómetros y 4.300 kilómetros cuadrados fueron declarados inhabitables por unos 1000 años. A poco más de un mes del accidente se comenzó la construcción de una estructura destinada a cubrir el reactor 4, denominada sarcófago, con el fin de aislar el reactor e impedir que continuara la emisión de radiación al ambiente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las partículas radiactivas se extendieron en principio a Suecia, Finlandia y Alemania, haciendo pública la verdadera magnitud del accidente. Más tarde se comprobaría que las emisiones radiactivas habían alcanzado gran parte de Europa e incluso áreas de Estados Unidos y Japón. Personas, animales y suelos fueron contaminados con materiales radioactivos, algunos de los cuales con un tiempo de desintegración de hasta 30 años. Animales y siembras de las zonas alcanzadas se vieron contaminados y muchos debieron ser eliminados. Desde el punto de vista económico se inició una serie de cierres a las importaciones de alimentos de los países afectados que se mantuvieron durante más de 20 años. Pero sin lugar a dudas, la mayor atención del mundo se centró en los posibles efectos de la radiación sobre las personas alcanzadas. De las cosas más preocupantes era la exposición al yodo radiactivo y su efecto sobre la glándula tiroides. De hecho, estudios verificaron un aumento en la incidencia del cáncer de tiroides en países como Bielorrusia, Ucrania y Rusia en los años posteriores al accidente. Pero científicos estiman que los efectos de las radiaciones liberadas en Chernóbil afectarán a poblaciones durante varias generaciones, y la radiación como tal tardará hasta 300.000 años en desaparecer completamente. En cuanto al efecto sobre los seres humanos, hay años de controversias. Mientras algunos estiman que prácticamente toda la población de Europa estuvo expuesta a ciertos niveles de radiación que los hace más susceptibles a algunos tipos de cáncer, otros consideran que esto es imposible de comprobar. Posiblemente nunca sabremos cuál fue el alcance real de los daños a la salud generados por este evento, pero lo cierto es que muchas naciones implementaron planes de ayuda para mitigar las consecuencias de la tragedia. Después de años de apoyo internacional para construir otras instalaciones que permitieran proveer energía a bajo costo para Ucrania tras su separación de la Unión Soviética, finalmente, el 15 de diciembre del año 2000, la central nuclear de Chernóbil fue completamente apagada. Pero este no sería el fin de la historia. Con el paso del tiempo, el sarcófago con el que fue cubierto el reactor 4 de Chernóbil se fue degradando por los factores climáticos y la acción corrosiva de los materiales ahí encerrados. Pero la inversión para la construcción de un nuevo sarcófago era imposible de asumir para Ucrania. Con la participación de donaciones, fondos de la Unión Europea y de Estados Unidos, en abril de 2012 se comenzó la construcción de un nuevo sarcófago en forma de arco, una gigantesca estructura de acero que representó un reto de ingeniería, ya que además del tamaño y la necesidad de construirlo a 180 metros de distancia del reactor, la estructura debía soportar el paso del tiempo sin mantenimiento. Finalmente, en noviembre de 2016, y a un costo que superó los 2.000 millones de euros, la nueva cúpula fue movilizada con un sistema de rieles y asegurada en su lugar. Con 110 metros cuadrados de alto, 150 de ancho, 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso, se espera que dure al menos 100 años, tiempo para que avances tecnológicos puedan dar una resolución definitiva al problema. La tragedia de Chernóbil ha sido el peor accidente nuclear de la historia, alcanzando el nivel máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares, solo comparable con la catástrofe nuclear japonesa de Fukushima en 2011, que también alcanzó grado 7. Quizás la verdad absoluta de lo sucedido en Chernóbil nunca se llegará a saber, pero sin lugar a dudas fue la ejemplificación de la tormenta perfecta. Una construcción que en muchos aspectos incumplía normas, decisiones mal tomadas o a destiempo, reacciones químicas desconocidas o inesperadas y, por supuesto, una dosis de mala suerte.